Hola, mi nombre es Jesús Mendívil y estamos comenzando con este gran proyecto. Se llama Ciencias de la Salud, todo en un mismo canal. Bien, yo voy a hablar lo referente a medicina. Y bien, vamos a comenzar con un poquito de histología, hablando de epitelios. Bien, rápidamente les comento que el epitelio no es más que un tejido compuesto pues por células que están adyacentes unas a otras, sin sustancias intercelulares que las separen. El epitelio, muchachos, es avascular, no contiene vasos sanguíneos, pero todo el epitelio crece sobre un tejido conectivo subyacente, que este sí es rico en vasos. Le vamos a llamar membrana basal. Al epitelio se le puede denominar mesotelio o endotelio según el lugar donde se encuentre. Si nos referimos al epitelio que se encuentra en las cavidades, por ejemplo, pulmonares, en las cardíacas y el abdomen, lo vamos a llamar mesotelio. Si hablamos del endotelio, que se encuentra o que recubre a la superficie libre interna de los vasos sanguíneos y linfáticos, lo vamos a llamar endotelio. El epitelio se puede clasificar en dos grandes grupos, que vamos a llamar epitelios de revestimiento de superficies, que los que estábamos nombrando, y también hay epitelios glandulares. El epitelio en sí tiene muchas funciones. Por ejemplo, sobre la superficie libre, el epitelio protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, la pérdida de agua por evaporación, además de tener importancia en el sentido del tacto, puesto que posee terminaciones nerviosas sensitivas. Sobre las superficies internas, como las vías aéreas y digestivas, en la mayoría de los casos su función es de absorción o de secreción, pero en algunos sitios solo actúa como barrera. Bien, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los mismos. ¿Ok? En los epitelios se clasifican con base a la cantidad de capas de células que tenga el epitelio y la forma de las células de la capa más superficial. ¿Sí? Una capa de células en el epitelio se le va a denominar simple. Sin embargo, si hay dos o más capas, el epitelio se le denomina estratificado. Y de acuerdo con la altura de la célula, o la altura, de acuerdo con su altura, las células superficiales se van a clasificar normalmente en planas o escamosas, cúbicas o cilíndricas. Bien, como vemos en la imagen, a la izquierda, arriba vamos a ver epitelio plano, simple. Enseguida vamos a ver epitelio cúbico, simple. Y más abajo, epitelio cilíndrico, simple. Y hay tipos de epitelios especiales que vamos a hablar después de ellos, como el cilíndrico pseudoestratificado y el de transición. Bien, a continuación vamos a hablar de cada uno de los tipos de epitelios. El epitelio plano, simple, se compone de células planas achatadas, como dice su propio nombre. El núcleo es oval y aplanado y se encuentra en el centro de la célula, donde en ocasiones forma una protuberancia en la superficie celular. El epitelio plano también es llamado epitelio escamoso. Voy a mostrar unas imágenes a continuación. El epitelio plano simple se va a encontrar, por ejemplo, en la capa parietal de la cápsula de Bowman en los riñones, como mesotelio dentro de las grandes cavidades del organismo y como endotelio en las cavidades internas del corazón y en todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Este es el tipo de epitelio más común, más general y más simple. Es el epitelio plano simple, lo vamos a encontrar en muchas partes del cuerpo. El epitelio cúbico simple, visto en un corte histológico transversal, las células se miran casi cuadradas. El núcleo es esférico y está ubicado en el centro. El epitelio cúbico simple se va a encontrar generalmente en glándulas, en el epitelio glandular, más que nada en los canalículos secretores de muchas glándulas. En los folículos de la glándula tiroides, por ejemplo, en los túbulos renales y en la superficie de los ovarios. En cuanto al epitelio cilíndrico simple, bien, las células aquí son columnas, son como columnares, dado que su altura varía desde algo mayor que las cúbicas y hasta muy altas.
Por lo general en este tipo de células, en este tipo de epitelio, los núcleos son ovalados y se ubican aproximadamente a la misma altura. El epitelio cilíndrico simple va a recubrir, por ejemplo, la superficie interna del tubo digestivo, desde el cardias hasta el ano. Y es el epitelio secretor característico de las glándulas. En ocasiones, más que nada en superficie libre, va a poseer algunas prolongaciones celulares móviles, a lo que vamos a denominar aquí en histología fimbrias o cilias, que vamos a ver más adelante con más detalle. El epitelio cilíndrico ciliado también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en útero, ya con esta prolongación. En cuanto al epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que es un tipo especial que habíamos mencionado al principio, en ese tipo de epitelio todas las células descansan sobre una membrana basal, sobre la membrana basal, pero no todas llegan hasta la superficie. Es decir, pareciera estar estratificado, pero no lo está. Aunque no todas llegan a la superficie, todas están o descansan sobre la membrana basal. Es decir, no hay ninguna célula que crezca arriba de otra, como en el caso de los estratificados que vamos a ver a continuación. En este caso, el núcleo de la célula se va a encontrar en la parte más ancha, por lo que los núcleos se van a observar en distintos niveles, a diferencia del cilíndrico estratificado, que se encuentra siempre al mismo nivel, habíamos dicho. Dicho esto, o en consecuencia, pues el epitelio pareciera estar estratificado sin serlo. Por eso se le denomina pseudoestratificado, es decir, falso estratificado. Este lo vamos a encontrar, por ejemplo, en grandes conductos de excreción de muchas glándulas. Este tipo de epitelio suele estar recubierto por las prolongaciones que ya hemos dicho anterior, las cilias. Hay epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, por ejemplo, en las vías aéreas, en lo que viene siendo, no sé, la mucosa de la tráquea, por ejemplo. Dicho esto, entonces, si regresamos a la diapositiva donde te muestro la imagen cuando estoy hablando sobre las cilias o fimbrias, te habrías dado cuenta de que no se trataba en ese entonces de el epitelio cilíndrico simple, sino epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. El epitelio plano estratificado, que este lo vemos comúnmente porque forma parte de la epidermis, pues el número de estratos celulares es muy variado. Por lo general, la capa del epitelio es gruesa. La capa más cercana a la membrana basal se va a componer siempre de células cúbicas altas o cilíndricas ordenadas en una hilera, y de ahí van a seguir más y más células que a la vez se van a ir haciendo más planas. Por eso se le llama epitelio plano estratificado. Este tipo de epitelio también se le llama epitelio escamoso. Estas células planas externas pues confieren el nombre al epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado es el epitelio protector más importante de la economía, ya que forma, como ya hemos dicho, la epidermis y recubre también las fauces y el esófago. En la superficie externa expuesta en la piel, las células exteriores pierden los núcleos. Además, el citoplasma es reemplazado por queratina, por lo que las células se secan y se transforman en escamosas. En consecuencia, el epitelio plano, en este caso, el epitelio se va a denominar epitelio plano estratificado córneo, ¿sí? O queratinizado. En las mucosas interiores, por ejemplo las fauces y la vagina, las células superficiales no pierden los núcleos, y la capa de epitelio se describe entonces como epitelio plano estratificado no córneo o no queratinizado. No obstante, la queratina se encuentra en ambos tipos de epitelio. Sin embargo, solo va a formar la verdadera capa córnea en la superficie de la piel, pues esto va a definir en parte nuestro color de piel. Entre más queratina tengamos y más gruesa sea la capa de la misma. Sí, como habíamos dicho, pues en las mucosas interiores, por ejemplo las fauces en la vagina, que no tenía o no perdía el núcleo de la célula y no se sustituía el citosol por queratina, por eso podemos ver en los labios de la boca y en los de la vagina que el color es diferente al del resto de la piel. En cuanto a epitelio cúbico estratificado, pues tanto este epitelio como el epitelio cilíndrico estratificado se presentan con poca frecuencia. Es muy extraño encontrar epitelio cúbico por sí y más estratificado.
Lo vamos a encontrar de dos capas en los conductos, por ejemplo, de excreción de las glándulas sudoríparas. En cuanto al cilíndrico estratificado, las capas celulares más profundas del epitelio se asemejan al epitelio plano estratificado, pero las células superficiales tienen forma cilíndrica. El epitelio cilíndrico estratificado se encuentra con más escasa frecuencia aún. Por ejemplo, lo vamos a encontrar que serán los conductos excretores de ciertas glándulas de gran tamaño. Y en cuanto al otro tipo de epitelio especial que les decía, que es el epitelio de transición, eso lo vamos a encontrar únicamente en las vías urinarias excretoras, por ejemplo en la vejiga, y ahí se le va a denominar urotelio. ¿Por qué se le llama de transición? Bueno, porque adopta diferentes formas debido al lugar donde se encuentra. Por ejemplo, en la vejiga, en estado contraído, ese tipo de epitelio se distinguen muchas capas celulares. Cuando está dilatado, es decir, cuando la vejiga está llena, se modifica la distribución de las células y estas pues se adaptan a la variación de la superficie, por eso es llamado epitelio de transición, pues cambia su forma. Y en cuanto a generalidades de epitelios, pues esto es todo. Todas las características citológicas especializadas de cada epitelio pues lo vamos a ver en siguientes próximos videos.